Bien, buenos días. Le habla el profesor Wilson Rondón de la Escuela Santo Hermano Miguel Sabatino y aquí de Ejido, Santiago, República Dominicana. Vamos a estar explicando acerca de la clase que se le asignó. Entonces, es necesario que ustedes presten atención para que vean los pasos, cómo ustedes pueden subir una tarea. Recuerden que hay dos modalidades en Classroom, que es modalidad profesor, modalidad estudiante. En este caso, vamos a estar utilizando la modalidad tanto profesor como estudiante para que puedan entender este proceso. Vamos a Google, después de entrar a Google, que tenemos ya nuestra cuenta, entonces presionamos estos puntos de Google Ads y buscamos aquí la aplicación de Classroom. Después que no entra a la aplicación de Classroom, vamos a buscar la clase en la cual estamos apuntados. En este sentido sería la clase de lengua española de octavo grado, tercer ciclo. Entonces vamos a esperar que cargue la página. Ya está cargando. Entramos entonces a la asignatura de lengua española. Después de entrada a nuestra página de la clase de lengua española, vemos aquí en la portada, de la interfaz, lo que el profesor asignó acerca del tema de la tarea asignada. En este caso vemos aquí que la nueva tarea publicada corresponde al texto expositivo descriptivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que lo vamos a dar clic para entrar a esa clase. Ahí podemos ver la clase que se ha asignado. El tema es el texto expositivo descriptivo. Y vemos aquí lo que son las instrucciones. En sus cuadernos respondan estas preguntas, luego digitan la tarea vía documento para enviarlo por Classroom. La fecha de entrega es el sábado 13 de febrero de 2021. Entonces aquí tenemos unas cuantas preguntas. La pregunta número 1, ¿a qué se llama texto expositivo? ¿Cuáles características poseen los textos expositivos descriptivos? ¿Cuáles características poseen los textos cuya estructura es de comparación? ¿En qué caso utilizamos las grafías C y S? ¿Qué es la grafología? ¿Para qué sirve la grafología? ¿Qué es el predicado? ¿Qué se entiende por palabras sinónimas? ¿Cuál es la diferencia entre predicado verbal y predicado nominal? Escriba 10 palabras con la letra C y 10 palabras con la letra S. En la segunda parte tenemos asignado en esta tarea lo que es un texto. Van a leer detenidamente este fragmento del texto El Baldío. Luego responde las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí en el primer párrafo, donde inicia: no tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad, nada más que sus dos siluetas vagamente humanas, los cuerpos reabsorbidos en sus sombras, iguales y sin embargo tan distintos. Inerte el uno, viajando a ras del suelo con la pasividad de la inocencia o de la indiferencia más absoluta. Encorvado el otro, jadeante, por el esfuerzo de arrastrarlo entre la maleza y los desperdicios. Se detenía a ratos a tomar aliento. En el segundo párrafo podemos leer este texto, donde dice: luego recomenzaba doblando aún más el espinazo sobre su carga. El olor del agua estancada del riachuelo debía estar en todas partes, ahora más con la fatidez dulzurrona del baldío, hediendo a herradumbre, a excrementos de animales, ese olor pastoso por la amenaza del mal tiempo,
que el hombre manoteaba de tanto en tanto para despegárselo de la cara. Varillitas de vidrio o de metal entrechocaban entre los yuyos, aunque de seguro ninguno de los dos oiría entre ese cantito isócromo fantasmal tampoco el apagado rumor de la ciudad que allí parecía trepidar bajo la tierra. En el tercer párrafo podemos leer aquí el último párrafo. Y el que arrastraba solo tal vez ese ruido blando y sordo del cuerpo al rebotar sobre el terreno, el siseo de restos de papeles y el opaco golpe de los zapatos contra las latas y cascotes. A veces el hombro del otro se enganchaba en las matas duras y en alguna piedra. Lo destrababa entonces a tirones, mascullando alguna curiosa interjección o haciendo a cada forcejeo el haz neumático de los estibadores al reventar la carga rebelde al hombre. Era evidente que le resultaba cada vez más pesado. No solo por eso resistencia pasiva se les empacaba en vez de cuando en los obstáculos. ¿Acaso también el propio miedo, la repugnancia y el apuro que le iría comiendo las fuerzas, empujándolo a terminar cuanto antes? Ahí podemos determinar acerca de ese texto, de ese fragmento del baldío, y nos da unas informaciones que debemos de investigar y que debemos de profundizar. Aquí hay 3 preguntas que están relacionadas al texto, al fragmento leído, donde ustedes van a responder. ¿En qué se parecían los 2 personajes del baldío? Segundo, ¿en qué se diferenciaban? ¿Cuáles palabras emplea el autor para establecer semejanzas y para diferenciarlos? Es importante destacar que cuando estamos leyendo un texto debemos de descomponerlo. ¿Cómo lo descomponemos? A través del análisis, a través de lo que es buscar las palabras desconocidas en un diccionario. Como podemos observar en este fragmento, hay palabras que ustedes no saben el significado. ¿Y qué debemos de hacer cuando no sabemos el significado de una palabra, cuando estamos leyendo un texto? Debemos de buscarlo en un diccionario. Ahí tenemos la plataforma de Google. En el buscador de Google, ustedes pueden buscar la definición de cualquier palabra y le va a dar inclusive ejemplos. Si no entienden el concepto, el significado del concepto, pueden buscar, le da ejemplo de lo que realmente significa esa palabra y cuál es su etimología, es decir, el origen de la palabra. Entonces, es importante también determinar lo que es un texto expositivo, descriptivo, que está describiendo, que está exponiendo, y eso es importante destacarlo, puesto que en los exámenes tienden a salir estos tipos de fragmentos donde ustedes deben de descomponer, deben de interpretar y deben de darle una respuesta correcta al texto que ustedes acaban de leer, para ir incentivando lo que es la lectura comprensiva. La lectura comprensiva es muy importante porque nos ayuda a entender lo que el emisor quiere transmitirnos. Y si lo que quiere transmitirnos es en base a una realidad social, sociológica, o una realidad de un país, de una nación, entonces lo entendemos en base a los criterios y a las terminologías que utiliza ese emisor. El receptor entonces debe de ir adaptándose al medio para entender cuál es el discurso del emisor y poderlo entender. Entonces, en la parte número 3, vemos aquí: observa los videos del texto descriptivo y uso de las S y C. Luego haga un informe señalando lo que usted entendió. Como podrán observar en la tarea, aquí le he agregado un texto descriptivo
donde le explica en qué consiste el texto descriptivo, y eso también le va a ayudar para poder responder las preguntas que están en la parte anterior. Son videos bastante cortos, son muy dinámicos, le va a ayudar a aprender mucho más y a comprender en qué consiste el texto descriptivo. Por otra parte, tenemos un pequeño video donde establece aquí el uso de las C y S. Es importante tomarlo en cuenta, ya que en muchos de los casos escribimos palabras de manera incorrecta, confundiendo lo que es el uso de la C con la S en ciertas palabras que son comunes. Entonces, a través de este pequeño video, le va a explicar cuáles son las reglas gramaticales que se adaptan y que se aplican en los casos para escribir palabras con C y palabras con S. Aquí, en esta parte que estoy con el cursor, vemos el texto expositivo descriptivo en formato PDF. Esto es del libro. Yo lo fotocopié, tiré una foto y luego entonces se lo subí para que ustedes de ahí llenen las preguntas que están en la parte anterior. Es simplemente ustedes lo abren, lo pueden ver en línea o lo pueden descargar y así les sirve como un material de apoyo, incluyendo los demás aspectos y materiales didácticos que le va a permitir entender mejor todo lo relativo al tema que estamos abordando. Como podrán apreciar, cuando estábamos leyendo el fragmento, es importante que ustedes tengan cuidado al momento de leer, pronunciar correctamente las palabras, buena dicción. Cuando hay una coma, ustedes deben de hacer una pausa breve, ¿verdad? Porque si siguen completo, entonces va a perder el sentido la oración. Pero las comas, el punto y seguido y el punto y coma tienen una importancia y tienen en cierto modo un uso que debemos de entender para fines de poderlo respetar y entender qué es lo que quiere decir el autor del fragmento o del texto que estemos leyendo. Me gustaría escuchar ahora que ustedes tienen al respecto sobre esta breve explicación. Albania, César, Yerlin. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte que acabo de explicarle, de leerle? Ok, entonces me podría decir qué es la grafología y para qué sirve la grafología. Sí, le espero. ¿Quién podría decirme qué es la grafología? Sí, adelante. Sí, adelante. Perfecto. Sí, ciertamente la grafología es una técnica que utilizan los psicólogos, inclusive los que trabajan en lo que es la ciencia forense para hacer investigaciones en materia ya judicial. Investigan si la firma que estampó fulanito de tal
le corresponde y es la firma correcta. Para así entonces determinar si en el documento. Ustedes saben que hoy en día eh, se dan muchas opciones de firma, ya sea para adquirir un bien o para beneficiar a alguien o perjudicarlo, se utilizan las firmas y muchos quieren igualar y falsificar firmas. Y eso, a través de la grafología, los expertos, los peritos, pueden determinar si esa firma le corresponde a la persona como tal. Entonces es importante que entiendan estos temas abordados porque le ayudarán a comprender mejor cómo está relacionada la ciencia y cómo ustedes pueden sacar partido y aprender. Es decir, en qué consisten los textos expositivos. Yerlin, ¿me escucha? Bien. Ok. Vamos a ver a César. César, ¿puede decirnos qué consisten los textos expositivos? César, ¿me escucha? Dice que César no está. Y Ashley. Recuerden que, recuerden que hay palabras que lo dice por sí mismo y buscando. Eso inmediatamente ustedes lo ven y ya ustedes saben qué es lo que quiere decir. Y lo pueden emplear con sus propias palabras. Porque esa sí, obviamente un texto expositivo es cuando te está exponiendo y te detalla las características expositivas sobre una cosa determinada. Por ejemplo, un edificio, una casa, una persona, un tema en cuestión. Y ahí entonces estaríamos hablando de un texto expositivo. Regularmente los textos expositivos están muy relacionados a los textos descriptivos, porque es que pone, debe de describir en qué consiste, cuáles son las características, la estructura de algo que está exponiendo. Si usted está exponiendo acerca de la biografía de Juan Pablo Duarte, usted debe de expresar en esa exposición en cuanto a su descripción. Recuerde que la descripción tiene varias facetas. Tenemos la prosopografía, que no es más que el estudio moral de la persona, los aspectos físicos de la persona. Entonces, es importante también que manejen lo que es la etopeya, la prosopografía, la caricatura, que son características propias del tema de la descripción. Cuando se expone, en muchos de los casos también se describe el objeto que se está exponiendo. Bien, ¿alguna pregunta, duda sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? Es importante que ustedes, si tienen alguna inquietud, la hagan, porque todos estos temas que yo les estoy poniendo, se les está asignando de tarea, muchos la están haciendo, hay otros que se han quedado rezagados. Eso va para un examen, se le va a preparar un examen virtual a través de la plataforma de Google, donde se le va a dar un tiempo para que ustedes lo llenen. Será un examen parecido a lo que se le da físico en la escuela. Será de selección múltiple. Por lo tanto, si no entienden algo, este es el momento para que puedan así relajarse, sentirse libres
y expresarse y decir, quiero que me expliquen esta parte, no lo entiendo totalmente, para así que esté todo claro y que podamos seguir con otros temas. Porque después de este tema hay otros temas que vamos a estar subiendo hoy mismo, con Dios mediante. Estaré subiendo esos temas para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Entendido? Lo que yo no entendí es por qué el texto que usted tiene no se parece al que está en el libro. ¿Cuál es el baldío? Sí, es el mismo texto del baldío. Eso simplemente lo que sucede es que yo hice un copy y paste de Google, porque ese texto también está en Google, ustedes lo pueden buscar, inclusive con su análisis y todo, es simplemente leerlo, con el objetivo de ir preparando su mente para que ustedes vayan eh, así entendiendo, analizando, conceptualizando y interpretando los textos, porque en español se trabajan mucho los textos para su análisis. Sí. Bien, entonces, ¿en cuáles casos utilizamos las grafías C y S? ¿Pudieron llegar a esa parte, las grafías C y S? ¿En cuáles casos podemos utilizar? Deben de estudiar, porque si no avanzan y no estudian, entonces en el examen no le va a ir bien. Hacer sus tareas, muy importante. Si quieren pueden leerlo, lo que hicieron, si la hicieron la tarea. ¿Se puede leer? Sí, en cuáles casos, conforme a las reglas, se puede utilizar las grafías C y S. Perfecto, sí. Y ejemplos, ¿podría citarme algunos ejemplos de ellos? ¿En qué estamos por aquí? Trabajando con los muchachos. Sí. Yo le dije a ellos que me mandaran, que me aceptaran la invitación para que ellos pudieran. Y ya otro grupo me mandó correo para yo. A ver si ya me conecto con ellos. Con ese grupo. Bien, alguien. Sí. Sí. Ya, yo escribí lo mismo que estaba en el libro ahí. Estrategia, estética, Bien. Bien, es importante también que puedan mentalmente, que hay muchas palabras, cosas que ustedes hacen a diario que se escriben con S y con C. Tienen sus nombres propios. Por ejemplo, caminar, ¿verdad? Cocinar, socializar, decisión. Son palabras que se escriben tanto con C como con S. Y es importante tomar en cuenta esos aspectos. Son sumamente importantes para escribir correctamente las palabras. Una pregunta, ¿la C y la S son vocales o consonantes?
Sí, la C, la C y la S son vocales o consonantes. No me diga que ustedes a esta altura de juego no saben lo que es una consonante y unas vocales. Ok. ¿Están claros los demás? Bien, cuando hablamos de las vocales sabemos que son A, E, I, O y U. Las demás letras del alfabeto son consonantes. Entonces es importante que puedan entender eso porque eso les va a ayudar a entender mejor la configuración gramatical y el uso que se le puede dar para que puedan así escribir y hablar correctamente la lengua nativa, que es esta, la lengua española, el castellano. Pues bien, entonces estaría ya en la parte final de esta explicación, es simplemente seguir las instrucciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder mandar esta tarea? Ya la tarea se le envió, ¿verdad? Ahora que lo que vamos a hacer es, presten atención, voy a sombrear para copiar, ¿verdad? Sombrear toda la tarea que el profesor me envió. La voy a sombrear. Después de sombreada, hago clic derecho y copio. ¿Dónde vamos a pegar eso? Vamos a coger la opción agregar o crear, ¿verdad? Que está en la parte derecha. Y aquí entonces vamos a escoger la opción de documentos. En documentos vamos a esperar que abra el editor de texto de Google, donde vamos a pegar nuestro documento, la clase asignada, para que podamos entonces responder, escribir, digitar y después enviar esa tarea asignada. Vamos a ver. Vamos a esperar para que cargue. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Voy a cargar el documento. Bien, ya nos está presentando el cursor, que es esto que está intermitente. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dar clic derecho en nuestro mouse en una computadora y vamos a pegar, ¿verdad? La tarea que el profesor nos asignó para luego entonces responder las preguntas. Lo hacemos ahí mismo. Veamos, ahora que ya se pegó, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la primera pregunta y la vamos a dar una respuesta, ¿verdad? Colocamos el cursor aquí, luego le damos, presionamos Enter para bajar y con las preguntas, como así se ha establecido. Una manera, por ejemplo, si ustedes quieren buscar el significado de una palabra en este caso, lo que podemos hacer es que ustedes también pueden esa pregunta y planteársela a Google. ¿Cómo lo podemos hacer? Copiamos, abrimos el buscador de Google en nuestro navegador.
Ya después que entre, entonces presionamos y pegamos y le preguntamos qué lo podrían hacer con las demás preguntas. Dice que un texto expositivo es una clase de modalidad textual que presenta un intercambio objetivo de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a copiar, copiamos, volvemos otra vez a nuestro documento. Nos posicionamos en la parte que está debajo y pegamos. Clic derecho, pegamos, ¿verdad? Y ahí tenemos la primera respuesta a la primera pregunta. Solamente ustedes pueden ir haciendo pueden ir llenando cada una de las preguntas de la tarea asignada. También en función del texto lo leen y debajo ponen su respuesta. Esa es una manera fácil y práctica, sin tener que digitar mucho, de llenar las tareas, de responder las preguntas y sobre todo aprenderse, porque no es tan solo ustedes ir a copiar y pegar, sino que ustedes tienen que leerlo y luego con sus propias palabras ustedes expresar lo que ustedes entendieron, porque eso es lo que más me interesa, lo que ustedes entendieron de lo que leyeron, de la tarea realizada. Ahora supongamos que ya esta tarea está completa, ya se llenaron todas las preguntas. Vamos ahora a proceder a la entrega al profesor de esa tarea. Vamos y presionamos en este botón donde dice entregar. Entregando. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar el resultado. Esperamos un momentico a que cargue. Entregar, ¿verdad? En esos simples pasos pueden entregar después de digitar su tarea al profesor. Ya el profesor le llegó esa tarea, él la va a revisar y le va a dar su puntuación. Recuerden que ante todas estas cosas lo importante es su aprendizaje, lo que ustedes hayan entendido de los temas asignados. Si ustedes entendieron temas como una descripción, un texto descriptivo, expositivo, y lo pueden definir con sus propias palabras, es una gran bendición. Lo mismo que cada una de esas preguntas, que ustedes entiendan todo lo que hayan leído. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aclaración sobre esta parte? Ashley, César. Sí, así lo hacen mucho más práctico. Estoy mostrando la parte más, la parte mucho más amable de la tecnología, donde pueden realizar sus tareas de manera mucho más práctica, sin estresarse mucho, pero no dejando todo a la tecnología, es decir, a la ciencia tecnológica, buscando todo, sino que todo lo que ustedes investigan deben de leerlo bien,
interpretarlo para que tengan una respuesta cuando se le pregunta sobre un tema. Por ejemplo, si yo pregunto en qué consiste el texto descriptivo expositivo, que ustedes, sin tener que estar leyendo, puedan decirme con sus propias palabras en qué consiste. Eso es lo que más me interesa en este momento, en esta formación académica, de manejar los temas. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sí, bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda o aclaración sobre la parte ya expuesta? Ashley, Dashley, César, ¿alguna pregunta? No, no creo. Bien, le voy a extender la fecha para que ustedes, lo que no han entregado la tarea, la puedan entregar. Le voy a dejar hasta el lunes, ya que hay otra tarea que se le va a asignar, pero tienen que ir entregando sus tareas a tiempo para evitar un cúmulo de clases atrasadas, porque cada tarea que ustedes suben, que ustedes envían, se califica y se le pone una nota, pero si no lo hacen no reciben nota, y si no hacen la tarea y viene el examen, no van a poder aprobarlo, van a reprobarlo. Entonces vamos a evitar inconvenientes en el proceso, vamos a cumplir con esta parte, ¿verdad? Poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo para podernos desarrollar y así lograr terminar con éxito este año escolar. Pues bien, entonces si no tienen preguntas, aclaración, ninguna duda sobre los temas, sobre el tema abordado, explicado, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención, recordándoles que deben de ponerse al día con sus tareas, tanto con esta como con las demás. Muchísimas gracias. Ya para más adelante estaré contactándole para otra próxima videoconferencia explicándole la otra tarea que vamos a estar desarrollando. Se le voy a asignar para luego explicársela. Muchísimas gracias por su atención. Dios le bendiga. Les habló el profesor Wilson Rondón de la escuela Santo Hermano Miguel de Ejido, Santiago, República Dominicana. Bendiciones. Okay.